Nadie se movió cuando Padre Leo dejó la carta sobre la mesa. La reunión llevaba 40 minutos. Habían hablado de presupuestos, de nuevas normas y de parroquias que cerraban. Todo parecía bajo control, hasta que Padre Leo sacó de su bolsillo interior un sobre amarillento. No tenía sello oficial, no llevaba el escudo de ninguna diócesis. En una esquina, escrita con tinta azul y una letra temblorosa, aparecía una sola palabra: «Devuélvanme». El cardenal, sentado frente a él, dejó de mover los dedos. El secretario, junto a la puerta, dio un paso hacia adelante, creyendo que Padre Leo iba a pedirle que leyera el documento. Pero Padre Leo levantó la mano. «Esta carta no será leída por un secretario», dijo. «Fue escrita para nosotros». La frase cayó sobre la mesa como una piedra dentro de un pozo. Afuera, las campanas de la basílica marcaron las 9. Dentro de aquella sala, nadie se atrevió a mirar el reloj. Padre Leo abrió el sobre con cuidado. No parecía enfadado. Eso era lo inquietante. Quienes lo conocían sabían que su indignación no aparecía en la voz. Aparecía en la precisión de sus movimientos y en el silencio que dejaba antes de formular una pregunta imposible de esquivar. Sacó 2 páginas. La primera estaba escrita por una mujer de 78 años. La segunda estaba firmada por un sacerdote muerto hacía casi una década. Cuando el cardenal vestido de rojo reconoció aquella firma, su rostro cambió. No fue sorpresa, fue miedo. «Padre Leo», murmuró, «quizá este no sea el lugar adecuado». Padre Leo levantó los ojos. Ese es precisamente el problema. Durante años nunca hubo un lugar adecuado. Nadie respondió. Sobre la mesa descansaba una birreta roja que uno de los cardenales se había quitado al comenzar la reunión. Bajo la luz blanca parecía menos un símbolo de autoridad que una pregunta. Padre Leo empezó a leer. La mujer no pedía dinero, no pedía castigo, no pedía que ningún nombre apareciera en los periódicos. Pedía algo mucho más difícil. Pedía que la Iglesia reconociera que su hijo había sido dejado solo cuando pidió ayuda. A los 19 años, el muchacho había entrado en una casa parroquial con una acusación escrita. Había salido de allí creyendo que decir la verdad era una forma de traición. Durante 32 años no volvió a comulgar. Durante 32 años evitó las iglesias. Y durante 32 años guardó una frase que un sacerdote le había dicho aquella noche. Padre Leo dejó de leer. Uno de los presentes cerró los ojos. El cardenal de rojo se inclinó hacia adelante como si quisiera detener lo que estaba a punto de salir de aquella carta. Entonces Padre Leo pronunció la frase: «La Iglesia sobrevivirá a tu dolor. Tu familia quizá no sobreviva a tu denuncia». El silencio fue inmediato. No un silencio de respeto, un silencio de reconocimiento. Alguien en aquella sala ya había escuchado esas palabras. Tal vez incluso las había pronunciado. Padre Leo dobló la primera página y tomó la segunda. La hoja firmada por el sacerdote muerto contenía solamente 7 líneas. 7 líneas escritas pocos días antes de morir. 7 líneas capaces de convertir una vieja herida en una responsabilidad presente. Antes de leerlas, Padre Leo miró directamente al cardenal que tenía enfrente. «Usted sabe quién era ese muchacho», dijo. El cardenal no contestó. Su mano se cerró alrededor del borde de la mesa. «Y también sabe por qué nunca regresó». La silla rozó el suelo. Un hombre se levantó y salió sin pedir permiso. Nadie intentó detenerlo. Padre Leo sostuvo la segunda página frente a todos. «Esta noche no estamos aquí para proteger el pasado. Estamos aquí para decidir si todavía creemos que una herida ignorada deja de existir». Después miró la puerta que acababa de cerrarse y añadió, casi en un susurro: «Porque el hijo de esa mujer murió hace 3 días». La carta había llegado esa misma mañana.
Pero para entender por qué su última petición hizo temblar a hombres acostumbrados al poder, hay que volver a la pequeña parroquia donde, 32 años antes, alguien confundió la prudencia con el miedo. Antes de continuar, hay algo que debes saber. Esta no es la historia de una carta perdida ni de una reunión secreta entre hombres poderosos. Es la historia de lo que ocurre cuando una persona herida pide ayuda y descubre que quienes debían protegerla tienen más miedo a las consecuencias que amor por la verdad. Porque el muchacho de aquella parroquia no perdió solamente su lugar dentro de la iglesia, perdió la confianza, perdió la certeza de que alguien escucharía su voz, y durante más de 3 décadas llevó consigo una pregunta que nadie se atrevió a responder. ¿Qué sucede con la fe cuando el silencio de los pastores duele más que la herida original? Si quieres acompañarnos en historias como esta, donde la fe no aparece como un discurso lejano, sino como una decisión que exige valor, suscríbete ahora al canal. Aquí caminamos junto a Padre Leo por esos lugares donde la misericordia debe enfrentarse al miedo, donde la autoridad debe aprender a arrodillarse y donde una sola verdad puede cambiar el destino de muchas personas. Y permanece hasta el final, porque las 7 líneas escritas por aquel sacerdote antes de morir no contenían solamente una confesión, contenían un nombre, una fecha, y la prueba de que el joven no había sido la única persona obligada a callar. Cuando Padre Leo comprendió lo que realmente tenía entre las manos, ya no pudo tratar aquella carta como un recuerdo doloroso del pasado. Era una advertencia, y también era una última oportunidad. Pero antes de descubrir quién había escrito aquellas 7 líneas y por qué un cardenal abandonó la sala, debemos regresar al lugar donde comenzó todo. Una parroquia pequeña, una familia profundamente creyente, y un joven que todavía pensaba que decir la verdad era suficiente para ser escuchado. La parroquia de Santa Lucía no aparecía en las guías religiosas ni recibía peregrinos. Era una iglesia pequeña, levantada entre edificios envejecidos, talleres mecánicos y calles donde las familias aprendían a vivir con menos de lo necesario. Cada mañana, antes de que abrieran los comercios, algunas mujeres entraban para encender velas. Pedían trabajo para sus hijos, salud para sus esposos y fuerzas para llegar al final del mes. Por las tardes, los niños corrían alrededor del patio mientras sus madres organizaban alimentos para los ancianos del barrio. Desde fuera, Santa Lucía parecía un refugio. Para muchas personas realmente lo era, pero bajo aquella apariencia de normalidad había comenzado a crecer una forma de miedo que nadie sabía nombrar. A simple vista, todo parecía un problema administrativo. Faltaba dinero en algunos fondos parroquiales. Varias ayudas destinadas a familias vulnerables habían sido retrasadas. Un pequeño terreno donado para construir un comedor comunitario había terminado registrado a nombre de una fundación desconocida. Las explicaciones siempre llegaban tarde y siempre sonaban razonables. Un error en los documentos, un cambio de normativa, una autorización que todavía no había sido firmada, una confusión que sería resuelta la semana siguiente. La mayoría de los feligreses aceptaba aquellas respuestas porque confiaba en las personas que se las daban. No eran expertos en leyes ni en cuentas bancarias. Eran trabajadores, madres, jubilados y jóvenes que habían aprendido desde niños a respetar la palabra de un sacerdote. Lo que estaba en juego no era solamente el dinero, era la confianza de la gente sencilla. La madre del muchacho que años después escribiría a Padre Leo se llamaba Elena. Había criado a sus 2 hijos sola desde la muerte de su esposo. Trabajaba cosiendo uniformes escolares en una habitación de su casa y guardaba las monedas sobrantes en un frasco junto a una pequeña imagen de la Virgen. Su hijo mayor, Gabriel,
Había crecido dentro de Santa Lucía. Había sido monaguillo. Había ayudado a repartir comida. Había leído el Evangelio durante las misas de los domingos. Cuando anunció que quería ingresar al seminario, su madre lloró de alegría. Creyó que aquel deseo era una respuesta a todas las oraciones que había pronunciado en silencio. Gabriel no buscaba poder, no soñaba con grandes templos, quería ser sacerdote porque había visto a demasiadas personas entrar solas en la iglesia y salir un poco menos solas. Durante sus primeros meses de formación, regresaba a casa cada 2 semanas. Se sentaba con su madre en la cocina, comía el pan que ella preparaba y le contaba que estaba aprendiendo a escuchar antes de hablar, pero poco a poco dejó de contar cosas. Primero fueron pequeños silencios, después llegaron las noches sin dormir. Finalmente comenzó a hacer preguntas que su madre no comprendía. Preguntaba si obedecer siempre era una virtud. Preguntaba si una institución podía equivocarse y seguir siendo sagrada. Preguntaba si proteger el buen nombre de la Iglesia podía justificar el sufrimiento de una familia. Elena intentaba tranquilizarlo, le decía que hablara con sus superiores, le recordaba que los sacerdotes eran hombres de Dios. Gabriel asentía, pero cada vez que escuchaba esas palabras, bajaba la mirada. Él había descubierto que varias familias pobres estaban siendo presionadas para entregar propiedades y ahorros a una fundación vinculada con personas influyentes de la diócesis. Había visto documentos que no coincidían con las explicaciones públicas. Había escuchado conversaciones detrás de puertas que supuestamente debían permanecer cerradas. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no eran las cifras. Era el rostro de una anciana llamada Teresa. Teresa había entregado una pequeña casa a la iglesia con la promesa de que allí funcionaría un hogar para mujeres abandonadas. Pocos meses después, recibió una orden para abandonar la vivienda. Le dijeron que el inmueble debía ser vendido para cubrir gastos pastorales. No tenía hijos. No tenía otro lugar a donde ir. Cuando acudió a la parroquia para pedir una explicación, nadie la recibió. Gabriel la encontró sentada bajo la lluvia, abrazando una carpeta contra el pecho. Dentro estaban las escrituras de la casa, algunas cartas y una fotografía de su esposo fallecido. No le pidió que recuperara su propiedad. Le pidió que averiguara si Dios también la había olvidado. Aquella pregunta convirtió un problema de documentos en una herida humana. Gabriel comenzó a copiar nombres, fechas y firmas. Lo hizo en secreto, no porque quisiera destruir a la iglesia, sino porque todavía creía que la verdad podía salvarla de convertirse en algo que no debía ser. Pero cuanto más investigaba, más comprendía que la red era mayor de lo que había imaginado. Un sacerdote administraba los fondos, un abogado preparaba las transferencias. Algunos funcionarios diocesanos aprobaban los documentos sin hacer preguntas, y un hombre con suficiente autoridad se aseguraba de que cada queja terminara archivada. Gabriel sabía que enfrentarse a ellos podía costarle su vocación. También podía costarle la beca de su hermano menor, la ayuda médica de su madre y el único empleo estable de una tía que trabajaba para la diócesis. Por eso tardó semanas en decidirse. No buscaba a alguien que prometiera proteger su carrera. Buscaba a alguien que protegiera la verdad. Finalmente reunió todos los documentos en una carpeta y pidió hablar con un sacerdote al que consideraba prudente y compasivo. Entró en aquella casa parroquial convencido de que no estaba traicionando a la iglesia. Estaba intentando impedir que la iglesia traicionara a los más débiles. Todavía no sabía que, antes de terminar aquella conversación, alguien le enseñaría que una verdad puede ser enterrada sin destruir una sola hoja de papel. Solo hace falta convencer a quien la lleva de que hablar causará más daño que callar. Quienes conocían a Padre Leo sabían que sus silencios no siempre significaban lo mismo. A veces callaba porque estaba escuchando.
a veces porque todavía no tenía suficientes elementos para responder, y otras veces porque ya había comprendido algo que los demás aún no estaban preparados para aceptar. La mañana en que recibió la carta de Elena, permaneció sentado frente a su escritorio durante casi una hora. No llamó a ningún periodista, no pidió que prepararan un comunicado, no reunió inmediatamente a sus asesores. Leyó la carta una vez, después la volvió a leer de pie junto a la ventana. En la tercera lectura, colocó la hoja sobre la mesa y cerró los ojos. No parecía estar buscando una estrategia. Parecía estar rezando para no cometer el error de responder demasiado pronto. La carta había llegado dentro de un sobre común, mezclada con peticiones de bendiciones, invitaciones y mensajes de personas que pedían ayuda. Un asistente había marcado una frase con lápiz porque no sabía cómo clasificarla. Mi hijo murió esperando que alguien reconociera que no estaba equivocado. Padre Leo había detenido la lectura en esa línea, no porque fuera la más dramática, sino porque conocía la diferencia entre una persona que exige venganza y una madre que solamente desea que el sufrimiento de su hijo no sea borrado. Pidió que localizaran a Elena. Su secretario creyó que se trataría de una llamada breve, tal vez unas palabras de consuelo, una oración y la promesa de revisar el caso. Padre Leo negó con la cabeza. No quiero hablar con ella hasta saber si estamos preparados para escucharla. Durante las horas siguientes hizo preguntas que parecían pequeñas. ¿Quién había recibido las denuncias? ¿Qué oficina había archivado los documentos? ¿Por qué algunos nombres aparecían tachados? ¿Quién había firmado la transferencia de la casa de Teresa? Y sobre todo, ¿quién era el sacerdote que había hablado con Gabriel la noche en que el joven decidió denunciar? Nadie pudo responder con certeza. Habían pasado 32 años. Varias personas habían muerto. Otros aseguraban no recordar. Los archivos estaban incompletos y algunos documentos habían sido trasladados sin dejar constancia. Uno de los asesores sugirió que el caso quizá fuera imposible de reconstruir. Padre Leo no discutió. Se limitó a tomar la carta y señalar una frase. Para esta madre, el caso nunca estuvo cerrado. Aquella tarde canceló 2 reuniones. No explicó el motivo. Pidió que prepararan un automóvil sin distintivos y salió acompañado únicamente por un sacerdote de confianza. No se dirigió a una oficina ni a un archivo. Fue a una residencia donde vivían sacerdotes ancianos. Allí se encontraba el padre Esteban, un hombre de 86 años que había trabajado durante décadas en la misma diócesis donde Gabriel había comenzado su formación. El anciano tardó varios minutos en reconocer a Padre Leo. Cuando finalmente lo hizo, intentó incorporarse con dificultad. Padre Leo acercó una silla y se sentó a su lado. No abrió una carpeta, no encendió una grabadora, no mencionó cargos ni responsabilidades. Le mostró una fotografía de Gabriel que Elena había enviado con la carta. ¿Lo recuerda? El padre Esteban observó la imagen durante un largo tiempo. Sus dedos comenzaron a temblar. No sé, respondió. Padre Leo no lo contradijo, esperó. Fuera de la habitación, un carrito metálico avanzó lentamente por el pasillo. Se escucharon unas ruedas, una puerta y después otra vez el silencio. El anciano volvió a mirar la fotografía. Sí, murmuró finalmente, pero no debería recordar. Padre Leo inclinó el cuerpo hacia adelante. No le estoy preguntando qué debería recordar. Le estoy preguntando qué recuerda. El padre Esteban cerró los ojos. Dijo que Gabriel había sido un joven serio, demasiado serio para su edad. Dijo que hacía preguntas incómodas y que una noche llegó a la casa parroquial con una carpeta. También dijo que después de aquella visita todo cambió. Alguien ordenó que Gabriel fuera observado.
Alguien advirtió que su familia dependía económicamente de la diócesis. Alguien decidió que el problema no eran los documentos, sino el joven que los había reunido. Padre Leo escuchó sin interrumpir. No pidió nombres todavía. Sabía que una memoria forzada puede encerrarse para siempre y que algunas confesiones solo aparecen cuando la persona comprende que no está siendo utilizada como una pieza dentro de una batalla. Cuando el anciano terminó, Padre Leo le hizo una pregunta. ¿Quién habló con Gabriel aquella noche? El padre Esteban miró hacia la puerta. Después volvió a mirar la fotografía. Un sacerdote que creyó estar protegiéndolo. ¿Protegiéndolo de quién? De todos nosotros. Padre Leo bajó la mirada. No había encontrado a un villano sencillo. Había encontrado algo más peligroso. Un grupo de hombres convencidos de que el miedo podía llamarse prudencia si se pronunciaba con suficiente solemnidad. Antes de marcharse, Padre Leo tomó la mano del anciano. El padre Esteban parecía esperar una acusación. En cambio, escuchó otra pregunta. ¿Hay alguien más que todavía pueda contarme la verdad? El sacerdote respiró con dificultad. Luego señaló el cajón de una pequeña mesa junto a su cama. Dentro había un sobre cerrado. En el frente aparecía el nombre de Padre Leo. El anciano explicó que llevaba 9 años guardándolo. Había prometido entregarlo solamente cuando alguien preguntara por Gabriel sin intentar defender a la institución antes de escuchar la historia. Padre Leo sostuvo el sobre entre las manos. No lo abrió inmediatamente. Primero miró al sacerdote. ¿Por qué esperó tanto? El padre Esteban comenzó a llorar. Porque todos esos años recé para que nadie viniera, y al mismo tiempo recé para que alguien finalmente llegara. Padre Leo no le ofreció una frase piadosa para cerrar la conversación. No le dijo que todo estaba perdonado. No le aseguró que el pasado podía quedar atrás. Se quedó sentado junto a él hasta que dejó de llorar. Después salió de la residencia con el sobre guardado dentro de su sotana. Aquella noche no cenó con sus asesores. Fue solo a la capilla. Colocó la carta de Elena a un lado y el sobre del padre Esteban al otro. Entre ambos documentos dejó un espacio vacío, como si allí estuviera sentado Gabriel. Padre Leo no buscaba un escándalo. No quería vencer una discusión. Quería comprender qué le habían quitado a un muchacho que entró en una casa parroquial creyendo que la verdad encontraría un pastor. Y cuando finalmente abrió el sobre, descubrió que el sacerdote muerto había escrito su confesión 9 años antes. Pero la primera línea no hablaba de dinero. Hablaba de la noche exacta en que todos decidieron abandonar a Gabriel. La primera línea decía: yo estaba en la habitación cuando decidimos que Gabriel debía callar. Padre Leo permaneció inmóvil. La capilla estaba vacía. Solo una pequeña lámpara ardía junto al sagrario, proyectando una luz temblorosa sobre las 2 hojas extendidas delante de él. Volvió a leer la frase. No era una sospecha. No era un recuerdo incompleto. Era una confesión. El padre Esteban había escrito aquella carta 9 años antes, cuando todavía podía sostener una pluma sin que le temblaran las manos. La tinta había perdido intensidad, pero las palabras conservaban todo su peso. En la siguiente línea aparecían 4 nombres. 3 pertenecían a sacerdotes que ya habían muerto. El cuarto seguía vivo y ocupaba una posición de enorme influencia dentro de la iglesia. Padre Leo no apartó la mirada. Continuó leyendo. La noche en que Gabriel llegó con la carpeta, no fue recibido por un solo sacerdote. Lo hicieron esperar en un pasillo mientras varios hombres se reunían al otro lado de una puerta. Sobre la mesa estaban los documentos que había recogido durante meses. Había copias de escrituras, registros de donaciones, cartas firmadas por ancianos que apenas sabían leer, y una lista de familias que habían perdido propiedades
después de confiar en promesas pastorales. Los hombres que examinaron aquellos papeles comprendieron rápidamente que Gabriel decía la verdad. Ese detalle era importante. No dudaron de él. No pensaron que estuviera confundido. No necesitaron una investigación para saber que había descubierto algo real. Lo que discutieron no fue si existía corrupción. Discutieron qué hacer con el joven que podía demostrarla. Uno de los sacerdotes propuso enviar la documentación al obispo. Otro respondió que el obispo ya conocía parte de las irregularidades. Un tercero advirtió que la fundación implicada financiaba seminarios, escuelas y programas de asistencia en toda la región. Si el escándalo salía a la luz, decían, no caerían solamente los culpables. También podían desaparecer obras que alimentaban a cientos de familias. La verdad fue convertida en una balanza. En un lado colocaron a Gabriel, a Teresa y a los ancianos que habían perdido sus casas. En el otro colocaron la estabilidad de la diócesis. Después fingieron que ambos lados tenían el mismo peso. El padre Esteban reconocía que él no había sido quien pronunció la amenaza contra la familia de Gabriel, pero había estado presente, había escuchado y no había intervenido. Pensé que callar evitaría un mal mayor, había escrito. Ahora comprendo que el mal mayor fue enseñarle a un joven que la Iglesia solo escucha la verdad cuando no amenaza sus intereses. Padre Leo apoyó la carta sobre la mesa. Cerró los ojos. Durante unos segundos, el único sonido fue el leve crujido de la madera bajo sus manos. Aquella confesión no limpiaba al padre Esteban, pero demostraba algo que hasta entonces nadie había querido admitir. Gabriel no había abandonado el seminario por una crisis de vocación. Había sido empujado hacia afuera, no mediante una expulsión oficial, no mediante un decreto. Lo hicieron con advertencias, miradas, reuniones canceladas y preguntas sobre su estabilidad emocional. Le asignaron tareas menores. Le prohibieron acceder a ciertos archivos. Comenzaron a describirlo como impulsivo, después como conflictivo, finalmente como una amenaza para la unidad de la comunidad. Nadie tuvo que decirle que se marchara. Construyeron un lugar donde quedarse se volvió imposible. Padre Leo siguió leyendo. La carta revelaba que Gabriel había entregado una copia completa de los documentos a otro sacerdote antes de abandonar el seminario. Ese sacerdote era el autor de las 7 líneas firmadas pocos días antes de morir. Durante décadas había guardado la carpeta en secreto. No la destruyó, no la entregó, no tuvo el valor de denunciar lo sucedido. Pero antes de morir, escribió una breve confesión y dejó instrucciones precisas para que los documentos llegaran algún día a una persona capaz de actuar. La última línea de la carta del padre Esteban decía: si está leyendo esto, busque debajo del altar de la antigua capilla de San Marcos. Padre Leo levantó la cabeza. Conocía aquella capilla. Había sido cerrada 12 años antes, después de que una tormenta dañara el techo. Los objetos litúrgicos habían sido retirados, pero el edificio seguía perteneciendo a la diócesis. Miró el reloj. Pasaban pocos minutos de la medianoche. Podía esperar hasta la mañana. Podía convocar abogados. Podía avisar a la oficina responsable de los archivos. Pero cada procedimiento oficial implicaba informar a personas cuyos nombres quizá aparecían dentro de la carpeta. Padre Leo dobló cuidadosamente la carta. Salió de la capilla y pidió que localizaran a 2 personas de absoluta confianza: un notario eclesiástico y una religiosa que durante años había trabajado con familias despojadas de sus propiedades. No explicó todos los detalles, solo dijo que debían viajar antes del amanecer. 3 horas después, el automóvil avanzaba por una carretera vacía bajo una lluvia persistente. Nadie hablaba. Padre Leo llevaba el sobre apoyado sobre las rodillas.
La hermana Clara observó sus manos y comprendió que aquello no era una inspección ordinaria. ¿Qué esperamos encontrar?, preguntó. Padre Leo miró a través de la ventana. No lo sé. Después guardó silencio. Y añadió: pero temo que varias personas hayan pasado 32 años esperando que alguien se atreviera a buscarlo. Llegaron a la capilla de San Marcos cuando el cielo comenzaba a aclararse. La puerta principal estaba cubierta de polvo. El candado presentaba señales recientes. Alguien había entrado allí, y no había ocurrido hacía 12 años. Padre Leo se acercó lentamente al altar. Debajo de la madera encontró una pequeña abertura, pero la carpeta ya no estaba. Solo había una fotografía de Gabriel, y en el reverso una frase escrita aquella misma semana: dejen el pasado donde está, o la próxima carta no llegará a tiempo. Durante las siguientes 72 horas, nada cambió en público. Esa fue precisamente la parte más inquietante. Las campanas siguieron sonando. Las misas se celebraron a la misma hora. Los comunicados oficiales hablaron de reuniones pastorales, visitas programadas y asuntos ordinarios. Pero detrás de varias puertas cerradas, la fotografía de Gabriel había comenzado a moverse de mano en mano. Padre Leo regresó de la capilla de San Marcos antes de que amaneciera por completo. No permitió que la imagen fuera fotografiada con teléfonos personales. El notario la colocó dentro de una funda transparente y registró cada detalle. La tinta de la amenaza era reciente. El papel no tenía humedad. Quien lo había dejado allí conocía la ubicación exacta de la carpeta y sabía que alguien terminaría buscándola. Eso significaba que la carta del padre Esteban no había permanecido tan secreta como él creía. Alguien había vigilado su habitación, o alguien había escuchado su confesión. Padre Leo pidió revisar la entrada de la residencia donde vivía el anciano. No había cámaras dentro de las habitaciones, pero sí en el corredor principal. Los registros mostraron visitas de médicos, religiosos, trabajadores y familiares. Nada parecía extraño hasta que la hermana Clara reconoció a un hombre que aparecía 2 veces durante la misma semana. Vestía como empleado de mantenimiento. No llevaba herramientas. Entraba con las manos vacías y salía sosteniendo una bolsa pequeña. El registro de visitantes no contenía su nombre. Padre Leo observó la imagen congelada durante varios segundos. ¿Puede ampliarse? El técnico lo intentó. El rostro seguía siendo borroso, pero una insignia cosida en la chaqueta podía distinguirse con dificultad. No pertenecía a la residencia. Era el símbolo de la fundación vinculada con las propiedades de Santa Lucía, la misma fundación que oficialmente había dejado de existir 18 años antes. Nadie habló. Padre Leo tampoco. Pidió que verificaran si la organización había desaparecido realmente o si simplemente había cambiado de nombre. La respuesta llegó aquella tarde. La fundación original había sido disuelta después de una auditoría interna que nunca se hizo pública. Sin embargo, sus bienes fueron transferidos a 3 asociaciones distintas. Las 3 estaban dirigidas por personas relacionadas entre sí: un abogado, un antiguo funcionario diocesano y un sobrino del cardenal que había abandonado la reunión. El notario dejó los documentos sobre la mesa. Esto puede ser una coincidencia, dijo. Padre Leo lo miró. Una coincidencia es algo que aparece una vez. Cuando aparece durante 32 años, se llama estructura. No autorizó todavía ninguna acusación. Necesitaba pruebas. Ordenó que cada propiedad mencionada en los antiguos registros fuera localizada. Pidió comparar firmas, fechas, testamentos y movimientos bancarios. También pidió encontrar a las familias que habían presentado quejas. La mayoría ya no vivía en el mismo lugar. Algunos habían muerto. Otros habían abandonado la ciudad. 2 familias se negaron a hablar cuando escucharon la palabra iglesia.
Una mujer colgó el teléfono sin decir nada. Un anciano respondió que había esperado demasiados años y que ya no quería recordar. Cada silencio tenía una historia, y cada historia parecía conducir al mismo punto. Personas vulnerables entregaban propiedades creyendo que serían utilizadas para obras de caridad. Después, los documentos cambiaban. Las promesas desaparecían, y cuando alguien reclamaba, le aconsejaban no causar escándalo. Padre Leo revisó los informes hasta entrada la noche. No delegaba las páginas más importantes. Leía cada nombre, cada fecha, cada firma. Cuando encontraba una irregularidad, no preguntaba primero cuánto dinero se había perdido. Preguntaba quién había sufrido. Una de las propiedades pertenecía a Teresa, la anciana que Gabriel había encontrado bajo la lluvia. La casa nunca se convirtió en refugio para mujeres abandonadas. Fue vendida a una empresa inmobiliaria y años después, demolida para construir oficinas. Teresa murió en una habitación alquilada. Durante sus últimos meses dependió de alimentos entregados por la misma parroquia que había administrado la pérdida de su casa. La hermana Clara colocó una fotografía de Teresa junto a la de Gabriel. Padre Leo las observó en silencio. Ellos no necesitaban una comisión, dijo. Necesitaban que alguien les creyera a tiempo. Al tercer día, un sacerdote joven pidió hablar con él. Se llamaba Tomás y trabajaba en el archivo diocesano. Había escuchado que se estaban revisando documentos antiguos y llevaba horas dudando si debía presentarse. Entró en la habitación con un dispositivo pequeño guardado dentro de un pañuelo. «No sé si esto todavía puede servir», dijo. Era una grabadora digital dañada. Tomás explicó que la había encontrado meses atrás dentro de una caja sin catalogar. La caja llevaba el nombre del sacerdote que había escrito las 7 líneas antes de morir. Intentó escuchar el contenido, pero el archivo estaba fragmentado. Solo logró recuperar 34 segundos. Padre Leo pidió reproducirlo. Al principio se escuchó un ruido metálico, después una respiración cansada. Finalmente apareció la voz de un hombre anciano. Gabriel no perdió la carpeta. Nosotros se la quitamos. La grabación se interrumpió. Nadie se movió. El técnico intentó recuperar el resto del archivo, pero la memoria estaba dañada. Necesitaría varias horas. Padre Leo pidió a Tomás que explicara dónde había encontrado la caja. El sacerdote respondió que apareció detrás de un armario durante una mudanza. Dentro había cartas, recibos y una llave antigua. ¿Dónde está la llave? Tomás bajó la mirada. Desapareció. La habitación volvió a quedar en silencio. Padre Leo le pidió que relatara todo desde el principio. Tomás confesó que una semana después de encontrar la caja, recibió la visita de un funcionario retirado de la diócesis. El hombre sabía exactamente qué documentos contenía. Le dijo que aquellos archivos ya habían sido revisados y que removerlos dañaría a personas inocentes. También le recordó que su hermana trabajaba en una escuela financiada por la iglesia. Tomás comprendió el mensaje, entregó la llave, pero escondió la grabadora. Esperó una acusación. Padre Leo no levantó la voz. «No le preguntaré por qué tuvo miedo», dijo. «Le preguntaré qué hará ahora que sabe a dónde conduce ese miedo». Tomás cerró los ojos. Después dio el nombre del funcionario. Era el mismo hombre cuya firma aparecía en la transferencia de la casa de Teresa. Padre Leo ordenó localizarlo. Vivía solo en una propiedad rural a varias horas de distancia. Cuando los investigadores llegaron, encontraron la puerta abierta. La casa estaba vacía. En la cocina había una taza de café todavía tibia. Sobre la mesa descansaba la llave desaparecida. Junto a ella había una nota. «No busquen la carpeta, busquen a quien ordenó que Gabriel fuera borrado». Debajo de la frase aparecía una dirección. No pertenecía a una oficina. No pertenecía a una parroquia.
Era la dirección de Elena, la madre de Gabriel. Cuando padre Leo vio la dirección de Elena escrita en aquella nota, comprendió que la investigación había dejado de ser una búsqueda de documentos. Alguien estaba observando a la madre de Gabriel. Ordenó que nadie la llamara. Una llamada podía asustarla. También podía advertir a la persona que había dejado la llave sobre aquella mesa. Padre Leo decidió ir personalmente. Llegó a la casa de Elena poco antes del anochecer, acompañado únicamente por la hermana Clara. No había vehículos oficiales ni hombres esperando frente a la puerta. Solo una calle estrecha, varias ventanas abiertas y el sonido lejano de una radio. La vivienda era más pequeña de lo que padre Leo había imaginado. Las paredes mostraban manchas de humedad. En la entrada había 2 macetas con flores secas y una imagen de la Virgen protegida por un pequeño cristal. Elena abrió la puerta con lentitud. Tenía 78 años, el cabello completamente blanco y una cinta métrica colgada alrededor del cuello. Todavía cosía uniformes para algunas familias del barrio. Cuando reconoció a padre Leo, no se arrodilló. No besó su anillo. No sonrió. Lo miró durante varios segundos y preguntó, ¿ha venido por mi hijo o por la iglesia? La hermana Clara contuvo la respiración. Padre Leo no intentó corregir el tono de la mujer. No sé si todavía es posible separar ambas cosas, respondió. Pero hoy he venido por Gabriel. Elena abrió la puerta. La sala estaba llena de fotografías. En casi todas aparecía Gabriel sonriendo junto a su esposa, sus hijos o los alumnos de la escuela donde había trabajado. No había ninguna imagen suya vestido de seminarista. Padre Leo lo notó, pero no preguntó. Elena señaló una silla. No quiero una oración antes de hablar, dijo. Durante 32 años me ofrecieron oraciones para evitar darme respuestas. Padre Leo se sentó. Entonces no rezaremos todavía. La mujer permaneció de pie. Parecía haber imaginado aquel encuentro durante décadas. Sin embargo, ahora que finalmente tenía delante a alguien dispuesto a escuchar, no sabía por dónde comenzar. Caminó hasta una mesa, abrió un cajón y sacó una camisa blanca cuidadosamente doblada. Era la última camisa que Gabriel había usado en el seminario. Elena la colocó sobre sus rodillas. Regresó a casa con esto puesto, dijo. No traía la carpeta, no traía sus libros. Solo llevaba esta camisa y una pequeña bolsa. Padre Leo guardó silencio. Le pregunté qué había ocurrido. Me dijo que se había equivocado, que no tenía vocación, que había confundido su deseo de ayudar con una llamada de Dios. Elena apretó la tela entre los dedos. Pero una madre sabe cuándo su hijo está repitiendo palabras que alguien colocó dentro de su boca. Aquella noche, Gabriel no quiso cenar. Cerró la puerta de su habitación y permaneció despierto hasta el amanecer. Durante las semanas siguientes dejó de asistir a misa. Primero evitaba la parroquia. Después evitaba cualquier iglesia. Cuando escuchaba una campana, cambiaba de dirección. Elena intentó convencerlo de que hablara con otro sacerdote. Gabriel respondía siempre lo mismo. No necesito encontrar a un hombre mejor. Necesito olvidar lo que hicieron los hombres buenos. Padre Leo bajó la mirada. La frase no sonaba como una acusación nacida del odio. Sonaba como el cansancio de alguien que había perdido la capacidad de distinguir entre la fe y quienes la habían utilizado para silenciarlo. ¿Le contó alguna vez lo que había descubierto?, preguntó padre Leo. No inmediatamente. Elena se sentó frente a él. Pasaron casi 4 años antes de que pudiera pronunciar el nombre de Teresa. Entonces le relató cómo Gabriel había intentado ayudar a la anciana, cómo había reunido documentos, cómo había creído que llevarlos a sus superiores sería suficiente. También le contó algo que no aparecía en ninguna carta. Después de abandonar el seminario, Gabriel comenzó a recibir sobres sin remitente.
Dentro no había amenazas directas, había copias de las facturas médicas de Elena, horarios de la escuela de su hermano, fotografías de la casa, mensajes breves que decían: «Tu silencio protege a quienes amas». Elena no supo nada de aquellos sobres hasta muchos años después. Gabriel los había guardado para evitar que su familia viviera con miedo. «Mi hijo no cayó porque fuera cobarde», dijo ella. «Cayó porque lo convencieron de que cada palabra suya podía caer sobre nosotros». Padre Leo no respondió. No le dijo que Gabriel había sido valiente. No intentó convertir su sufrimiento en una lección espiritual. Solo acercó un poco la silla. «Cuénteme exactamente qué fue lo que más le dolió». Elena lo miró sorprendida. Después observó la camisa blanca. Que siguió creyendo en Dios. La respuesta dejó a Padre Leo inmóvil. Elena explicó que Gabriel nunca se volvió un hombre indiferente. Aunque no regresó a la iglesia, enseñaba a sus hijos a rezar. Ayudaba a sus alumnos más pobres. Visitaba enfermos. Leía el Evangelio a solas. Pero no podía recibir la comunión. Cada vez que se acercaba a una iglesia, recordaba la habitación donde varios hombres habían utilizado el nombre de Dios para exigirle silencio. «Mi hijo no perdió la fe», dijo Elena. «Perdió el lugar donde le habían prometido que podría vivirla». La hermana Clara comenzó a llorar. Padre Leo permaneció en silencio. Aquel era el centro de todo, no una propiedad, no una fundación, no una lucha entre oficinas. Un hombre había pasado 32 años creyendo en Cristo desde el otro lado de una puerta que sus propios pastores habían cerrado. «¿Gabriel pidió que enviara la carta después de su muerte?», preguntó Padre Leo. Elena negó con la cabeza. Él no quería que la enviara. La respuesta cambió el aire de la habitación. «Entonces, ¿por qué lo hizo?». «Porque 3 días antes de morir me pidió que quemara algo». Elena se levantó y caminó hacia un armario. Sacó una caja metálica pequeña y la colocó sobre la mesa. Dentro había varios sobres, fotografías y una cinta de audio antigua. Gabriel había grabado su testimonio pocos meses antes de enfermar. No quería hacerlo público. Quería dejar constancia para sus hijos, por si algún día escuchaban que su padre había abandonado el seminario por falta de fe. Elena sostuvo la cinta. «Me pidió que la destruyera», dijo que ya había perdonado a todos. «¿Y por qué no la destruyó?». La mujer miró directamente a Padre Leo. «Porque perdonar no significa ayudar a otros a esconder lo que hicieron». Padre Leo recibió la cinta con ambas manos. En una pequeña etiqueta aparecía escrita una fecha. Era la noche posterior a la desaparición de la carpeta. La hermana Clara colocó un reproductor sobre la mesa. Elena dudó antes de introducir la cinta. Cuando presionó el botón, primero se escuchó un ruido áspero. Después apareció la voz de Gabriel. Era una voz tranquila, mucho más tranquila de lo que Padre Leo esperaba. «Mi nombre es Gabriel. No estoy grabando esto para vengarme. Lo hago porque algún día mis hijos podrían preguntar por qué su padre dejó la iglesia que todavía les enseñó a amar». Elena cerró los ojos. Gabriel relató la reunión, las amenazas y los nombres de los sacerdotes presentes. Después hizo una pausa. Pero hubo otra persona en aquella habitación, alguien que no aparece en ningún documento. Padre Leo se inclinó hacia el reproductor. La cinta emitió un chasquido. Antes de pronunciar el nombre, Gabriel dijo: «Él no era sacerdote cuando ordenó que me quitaran la carpeta». La grabación se detuvo. Elena abrió los ojos. «No termina ahí», murmuró. Giró la cinta. En el otro lado, Gabriel había dejado un mensaje dirigido a un solo hombre. Al cardenal que 32 años después se levantaría de la mesa y abandonaría la sala antes de que Padre Leo pudiera leer las 7 líneas. El mensaje de Gabriel duraba menos de 2 minutos.
pero bastó para devolver a la habitación un nombre que algunos habían pasado 3 décadas intentando olvidar. Gabriel hablaba con serenidad, no acusaba, no insultaba, no pedía que destruyeran la vida de nadie, solo describía lo que había ocurrido después de que le quitaran la carpeta. El hombre que dirigió aquella reunión no era todavía sacerdote. Era un abogado joven que trabajaba para la diócesis y asesoraba a la fundación encargada de administrar las propiedades donadas. Había revisado los documentos de Gabriel, había comprendido que las firmas no coincidían, y había sido él quien advirtió que una investigación pública podía provocar la caída de varias autoridades eclesiales. En la grabación, Gabriel pronunció su nombre, Mateo Valdés. Años después, aquel abogado ingresó en el seminario, fue ordenado sacerdote, ascendió dentro de la iglesia y terminó recibiendo el birrete rojo de cardenal. Padre Leo detuvo la cinta. Elena no apartó la mirada de él. Ahora entiende por qué se marchó de la sala, dijo. Padre Leo comprendía algo más grave. El cardenal Valdés no había abandonado la reunión porque desconociera el contenido de la carta. Había salido porque sabía exactamente lo que venía después. Padre Leo regresó aquella misma noche. No convocó todavía al cardenal. Primero reunió a 4 asesores y les mostró únicamente la información necesaria. No reveló la ubicación de Elena ni entregó la grabación original. La reacción fue inmediata. Uno de ellos pidió suspender cualquier investigación hasta verificar la autenticidad de la cinta. Otro advirtió que una acusación contra un cardenal podía dividir a la Iglesia. Un tercero insistió en que los hechos habían ocurrido antes de su ordenación sacerdotal y que no podían juzgarse con los mismos criterios. Padre Leo escuchó hasta el final. No interrumpió. No elevó la voz. Cuando todos terminaron, colocó la fotografía de Gabriel sobre la mesa. ¿Cuál de sus argumentos cambia lo que le hicieron a este hombre? Nadie respondió. El asesor de mayor edad respiró profundamente. Santidad, no estamos diciendo que lo ocurrido esté bien. Estamos diciendo que la verdad debe administrarse con prudencia. Padre Leo lo miró. ¿Quién administra la verdad? El hombre guardó silencio. ¿El que fue herido o el que teme las consecuencias? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Otro asesor intervino. Una revelación sin preparación puede destruir la confianza de millones de fieles. Padre Leo señaló la carta de Elena. La confianza de Gabriel ya fue destruida. La diferencia es que nadie la consideró suficientemente importante porque pertenecía a un solo hombre. Aquella noche no llegaron a ningún acuerdo. Los asesores pidieron tiempo, pidieron abogados, pidieron comisiones, pidieron que el lenguaje fuera moderado. Nadie pidió hablar con Elena. Esa ausencia confirmó a Padre Leo que el problema seguía vivo. A la mañana siguiente, el cardenal Valdés solicitó una audiencia privada. Entró sin acompañantes. Parecía más viejo que durante la reunión. La piel bajo sus ojos estaba oscura y sus manos no dejaban de ajustar el anillo episcopal. Padre Leo no le ofreció café. No había documentos sobre la mesa. Solo la fotografía de Gabriel. Valdés la reconoció inmediatamente. Pensé que había muerto hace muchos años, dijo. Murió hace 3 días. El cardenal cerró los ojos. Durante unos segundos pareció perder el equilibrio, aunque permaneció de pie. Padre Leo señaló una silla. Valdés se sentó. Escuché su grabación, dijo Padre Leo. El cardenal no preguntó qué grabación. Eso también era una respuesta. Yo era joven, murmuró. No comprendía completamente lo que estaba ocurriendo. Comprendió lo suficiente para quitarle la carpeta. Valdés levantó la mirada. No la tomé con mis manos, pero ordenó que lo hicieran. El cardenal apretó los labios.
Había cientos de familias que dependían de aquella fundación: escuelas, comedores, hospitales. Si todo colapsaba, los pobres habrían pagado el precio. Padre Leo se inclinó hacia adelante. Los pobres pagaron el precio. Valdés no respondió. Teresa perdió su casa. Gabriel perdió su vocación. Elena perdió durante 32 años el derecho a saber qué habían hecho con su hijo. No protegieron a los pobres. Eligieron cuáles podían ser sacrificados para proteger una estructura. El cardenal golpeó suavemente la mesa con los dedos. No puede comprender la presión de aquel momento. Padre Leo no apartó la mirada. Entonces ayúdeme a comprenderla. Valdés comenzó a hablar. Describió una diócesis endeudada, programas sociales al borde del cierre, sacerdotes que temían perder el único sistema capaz de alimentar a varias comunidades. Dijo que nadie creyó estar protegiendo una red de corrupción. Creían estar evitando una catástrofe. El problema, explicó, es que una vez que eliges el silencio para evitar un desastre, debes seguir eligiéndolo para proteger la decisión anterior. Su voz comenzó a quebrarse. Primero ocultaron los documentos. Después desacreditaron a Gabriel. Más tarde, trasladaron propiedades, modificaron archivos y amenazaron a testigos. Cada mentira exigió otra. Y cuando Valdés ingresó en el seminario, ya no podía revelar lo ocurrido sin destruir la imagen del hombre que deseaba llegar a ser. Padre Leo lo escuchó. No tenía delante a un monstruo. Tenía a un hombre que había permitido que una decisión cobarde se convirtiera en el fundamento de toda su vida pública. «¿Dónde está la carpeta?», preguntó. Valdés negó lentamente. «No la tengo». «¿Quién la retiró de la capilla?». «No lo sé». Padre Leo permaneció inmóvil. El cardenal levantó la voz por primera vez. «Estoy diciendo la verdad. Tal vez. Pero usted enseñó a demasiadas personas a mentir por una causa que consideraban superior. Ahora no sabe quién sigue obedeciendo aquella lección». Valdés bajó la cabeza. Pidió que la investigación permaneciera en secreto. No para protegerse, aseguró, sino para evitar que los fieles confundieran el pecado de algunos hombres con la verdad del Evangelio. Padre Leo se levantó, caminó hasta la ventana y permaneció de espaldas durante varios segundos. Después dijo: «Durante 32 años, cada vez que alguien intentó hablar, ustedes respondieron que todavía no era el momento adecuado». Se volvió hacia el cardenal. «Dígame una cosa. ¿Cuándo llegará ese momento?». Valdés no contestó. Padre Leo regresó a la mesa. «No le estoy pidiendo que proteja a la Iglesia de un escándalo. Le estoy pidiendo que decida si seguirá protegiéndose de Gabriel incluso después de su muerte». El cardenal comenzó a llorar, no de manera dramática. Las lágrimas descendieron en silencio mientras continuaba mirando la fotografía. Finalmente confesó que existía un segundo archivo. No contenía las propiedades de una sola parroquia. Contenía operaciones realizadas en 5 diócesis. Gabriel había descubierto apenas una parte. «¿Dónde está?». Valdés respiró con dificultad. Lo guardaba el sacerdote que escribió las 7 líneas. Padre Leo sintió que todo cambiaba. Hasta aquel momento parecía una herida local. Una injusticia terrible, pero limitada. Ahora estaba frente a un patrón. Antes de marcharse, Valdés entregó una dirección escrita de memoria. Era una antigua casa de retiros clausurada años atrás. Allí, detrás de una pared falsa, podía encontrarse el segundo archivo. Padre Leo llamó inmediatamente a la hermana Clara. Pero cuando llegaron al lugar, la pared ya había sido abierta. Los documentos habían desaparecido. En el suelo solo quedaba una página. Era una lista de nombres. El primero pertenecía a Teresa, el segundo a Gabriel. Los demás correspondían a personas de distintas ciudades, y junto al último nombre alguien había escrito una fecha.
La fecha del día siguiente. La fecha escrita junto al último nombre correspondía al día siguiente. No había ninguna explicación, solo un nombre, Lucía Ferrer, y debajo una dirección. La hermana Clara reconoció inmediatamente el lugar. Era una residencia para mujeres mayores administrada por una asociación vinculada, años atrás, con la misma red de propiedades. Padre Leo miró el reloj. Faltaban menos de 9 horas para que comenzara el día señalado. No esperó a que llegaran nuevos informes. Ordenó localizar a Lucía y envió a 2 personas de confianza a la residencia. Nadie debía mencionar la investigación. Nadie debía asustarla. Solo necesitaban comprobar que estaba a salvo. La respuesta llegó 40 minutos después. Lucía ya no vivía allí. Había sido trasladada esa misma mañana. La dirección registrada como nuevo destino no existía. Padre Leo volvió a observar la lista. Teresa había perdido su casa. Gabriel había perdido su vocación. Los demás nombres podían pertenecer a personas que habían sido obligadas a entregar bienes, guardar silencio o desaparecer detrás de procedimientos administrativos. Pero Lucía todavía estaba viva. Eso convertía el documento en algo distinto. Ya no era solamente una prueba del pasado. Era una advertencia sobre el presente. El cardenal Valdés fue llamado de nuevo. Esta vez entró acompañado por un abogado. Padre Leo pidió que el abogado permaneciera fuera. Valdés no protestó. Cuando vio el nombre de Lucía, se llevó una mano al rostro. Pensé que había muerto, dijo. Padre Leo sintió que había escuchado la misma frase demasiadas veces. ¿Quién es? El cardenal tardó en responder. Lucía Ferrer había trabajado como contadora para la fundación. Durante años firmó balances y preparó transferencias. Al principio creyó que todo era legal. Después descubrió que varias donaciones destinadas a obras sociales terminaban en empresas privadas. Intentó renunciar. No se lo permitieron. Le recordaron que su esposo tenía deudas y que su hija dependía de una beca. Finalmente copió los registros más comprometedores. La segunda carpeta había sido creada por ella. Gabriel solo había encontrado una parte de aquellos documentos. ¿Dónde está Lucía?, preguntó Padre Leo. No lo sé. ¿Quién sabía que seguía viva? Valdés bajó la mirada. Muy pocas personas. Deme los nombres. El cardenal guardó silencio. Padre Leo acercó la lista. Mañana puede ser demasiado tarde. Valdés comenzó a hablar. Mencionó a un antiguo administrador, a un abogado retirado, y al sacerdote que había escrito las 7 líneas antes de morir. Pero añadió un cuarto nombre, el del padre Esteban. La habitación quedó inmóvil. El hombre que había guardado durante 9 años la carta para Padre Leo también había conocido la existencia de Lucía. Padre Leo recordó sus lágrimas, la forma en que había señalado el cajón, la frase que pronunció antes de entregarle el sobre. Había rezado para que nadie fuera a buscarlo, y al mismo tiempo había rezado para que alguien finalmente llegara. Tal vez no hablaba solamente de Gabriel. Padre Leo regresó inmediatamente a la residencia. La cama del padre Esteban estaba vacía. Una enfermera explicó que el anciano había sufrido una crisis respiratoria y había sido trasladado a un hospital. Pero ningún hospital de la ciudad tenía registrado su ingreso. En la habitación, el cajón estaba abierto. La ropa había sido removida. Y sobre la almohada descansaba una segunda carta. No estaba dirigida a Padre Leo. Estaba dirigida a Elena. La abrió con manos firmes, aunque ya presentía lo que iba a encontrar. Su hijo no fue el único que intentó salvar a Lucía, comenzaba la carta. El padre Esteban confesaba que Gabriel regresó a la parroquia una última vez después de abandonar el seminario. No volvió para recuperar su vocación.
Volvió para pedir ayuda. Lucía estaba dispuesta a entregar el archivo completo, pero necesitaba protección. Gabriel había organizado un encuentro secreto. Nunca ocurrió. Alguien informó a la fundación. Lucía desapareció esa misma noche. Desde entonces, todos asumieron que había muerto. El padre Esteban descubrió años después que seguía viva y que había sido trasladada entre distintas residencias bajo otro apellido. Durante décadas la visitó en secreto. Le llevaba medicinas, escuchaba sus recuerdos y prometía que algún día alguien contaría la verdad. La última línea de la carta contenía una dirección diferente. Padre Leo la reconoció. No era una residencia. Era un monasterio abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, encontraron al padre Esteban sentado frente a una puerta cerrada. Estaba vivo. A su lado había una maleta. Dentro se encontraba la segunda carpeta. Pero Lucía no estaba allí. El anciano levantó la mirada hacia padre Leo. «Llegaron antes que nosotros», dijo. «¿Quiénes?» El padre Esteban señaló la puerta. Desde el otro lado se escuchó un golpe. Después una voz débil. «Padre Leo, no abra todavía». Era Lucía, y no estaba sola. Padre Leo no tocó la puerta. La voz de Lucía había sido débil, pero no confusa. «No abra todavía». Detrás de la madera se escuchó un segundo ruido. No parecía un golpe. Parecía el movimiento de una silla arrastrándose lentamente por el suelo. La hermana Clara se acercó a la pared y apoyó el oído. El notario permaneció unos pasos atrás, sosteniendo la maleta que contenía el archivo. El padre Esteban respiraba con dificultad. Padre Leo observó la cerradura. No estaba forzada. Alguien había entrado usando una llave. «Lucía», dijo sin levantar la voz. «¿Quién está con usted?» Pasaron varios segundos. Después llegó la respuesta. «El hombre que vino a buscar los documentos». El padre Esteban intentó levantarse. Padre Leo le indicó que permaneciera sentado. «¿Está armada esa persona?» Otra pausa. «No lo sé». Padre Leo miró a la hermana Clara. Ella comprendió sin necesidad de palabras y se alejó para llamar discretamente a las autoridades. Pero antes de que pudiera terminar, una voz masculina habló desde el interior. «No queremos autoridades». No era la voz de un hombre joven. Sonaba cansada, rota, como si hubiera pasado demasiado tiempo sosteniendo una decisión que ya no podía controlar. «Abra la puerta», dijo padre Leo. «No hasta que prometa que la carpeta no saldrá de aquí». Padre Leo dirigió la mirada hacia la maleta. Dentro estaban las escrituras, las transferencias, las firmas falsas y los nombres que podían demostrar una red de abuso extendida durante décadas. «Esa carpeta ya no le pertenece a usted», respondió. «Tampoco le pertenece a la iglesia. Pertenece a quienes fueron dañados». Del otro lado no hubo respuesta. Padre Leo se acercó un paso más. «No sé quién es usted, pero sé que no vino solamente por unos documentos. Vino porque tiene miedo de lo que ocurrirá cuando otros sepan lo que usted sabe». La cerradura giró. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Lucía apareció sentada al fondo de una habitación oscura. Llevaba un abrigo gris y sostenía un rosario entre las manos. Junto a ella estaba el antiguo administrador de la fundación. Era el mismo hombre que había desaparecido de la casa rural. El mismo que había dejado la llave y la nota. Su nombre era Julián Herrera. Tenía más de 80 años. No llevaba un arma. Solo sostenía un sobre. Padre Leo entró primero. La habitación olía a humedad y madera vieja. Una lámpara portátil iluminaba parcialmente los rostros. Sobre una mesa había una botella de agua, varios medicamentos y una fotografía de Teresa. Julián cerró la puerta. «No la traje contra su voluntad», dijo. «La saqué de la residencia porque alguien más iba a hacerlo». Lucía confirmó la historia con un movimiento de cabeza.
Durante semanas, un hombre había visitado la residencia preguntando por ella. Se presentaba como familiar, conocía su antiguo apellido y sabía que había trabajado para la fundación. Julián lo descubrió y decidió trasladarla antes de que fuera demasiado tarde. ¿Quién era ese hombre?, preguntó Padre Leo. Julián extendió el sobre. Dentro había una fotografía tomada desde lejos. Mostraba a un hombre entrando en la residencia. El rostro no se veía con claridad, pero llevaba la misma insignia encontrada en las imágenes del falso trabajador de mantenimiento. Yo ayudé a crear ese símbolo, dijo Julián. No pertenecía solo a la fundación. Identificaba a las personas que protegían las operaciones. Padre Leo observó la fotografía. ¿Cuántas personas formaban parte de la red? Al principio 6. ¿Y después? Julián miró la maleta. Después dejamos de contar. Lucía apretó el rosario. Durante años la fundación había utilizado obras de caridad reales para ocultar transferencias ilegales. Los comedores existían. Las escuelas existían. Las medicinas llegaban a algunos hospitales. Pero cada obra buena servía también como escudo. Quien cuestionaba las cuentas era acusado de poner en riesgo a los pobres. Quien denunciaba era presentado como enemigo de la Iglesia. La caridad había sido convertida en protección para la corrupción. Gabriel lo entendió antes que nosotros, dijo Lucía. Padre Leo se sentó frente a ella. ¿Qué ocurrió la noche en que debía reunirse con usted? Lucía cerró los ojos. Había llevado una copia completa de los archivos a una estación abandonada. Gabriel debía encontrarla allí y acompañarla hasta una oficina civil donde pudiera entregar las pruebas. Pero antes de que llegara, dos hombres aparecieron. No la golpearon. No la amenazaron de forma directa. Le mostraron una fotografía de su hija saliendo de la escuela. Después le explicaron que podía desaparecer sin que nadie hiciera preguntas. Lucía entregó una carpeta falsa. La verdadera quedó escondida durante años en la capilla de San Marcos. Gabriel nunca supo que yo había sobrevivido, dijo. El padre Esteban bajó la cabeza. Había descubierto la verdad tiempo después, pero no se atrevió a buscar al joven. Creía que mantenerlos separados era la única forma de protegerlos. Padre Leo miró a ambos. Toda esta historia está llena de personas que llamaron protección a decidir por otros cuánto dolor debían soportar. Nadie intentó defenderse. Julián se acercó a la ventana. Si hace público el archivo, muchos dirán que está atacando a la Iglesia. Padre Leo cerró la maleta. La Iglesia no es atacada cuando sale la verdad. Es atacada cuando alguien usa su nombre para impedir que la verdad salga. Lucía abrió los ojos. ¿Va a leer los nombres? Padre Leo no respondió inmediatamente. La pregunta no era sencilla. Algunos responsables estaban muertos. Otros nunca habían tenido autoridad suficiente para resistirse. Varias personas habían obedecido por miedo, y algunas familias mencionadas en los documentos quizá no querían ser expuestas públicamente. La verdad debía salir, pero no podía salir aplastando por segunda vez a quienes ya habían sido heridos. Padre Leo tomó una decisión. La carpeta sería protegida esa misma noche. Cada documento sería copiado. Las familias serían localizadas antes de cualquier anuncio. Los nombres de las víctimas permanecerían en privado salvo que ellas autorizaran lo contrario. Y los hombres con responsabilidades vivas serían convocados a una reunión cerrada. No una comisión. No una conversación preliminar. Una confrontación. El cardenal Valdés estaría presente. También los responsables de los archivos y los superiores que durante años habían firmado decisiones sin preguntar de dónde venían. Lucía pidió asistir. El padre Esteban también. Julián negó con la cabeza. No podré soportarlo. Padre Leo lo miró. Ellos soportaron 32 años. Julián no volvió a hablar.
Cuando salieron del monasterio, la madrugada comenzaba a aclararse. Una neblina cubría los árboles y el cielo tenía un tono gris, casi blanco. El automóvil regresó en silencio. Padre Leo llevaba la maleta junto a los pies. No parecía un hombre que hubiera ganado. Parecía alguien que acababa de aceptar el peso exacto de una responsabilidad. Al llegar, ordenó preparar la sala más pequeña del edificio. No quiso cámaras, no quiso periodistas, no quiso símbolos de ceremonia. Pidió una mesa de madera, sillas suficientes, agua y nada más. La reunión fue fijada para las 8 de la noche. Durante todo el día, los mensajes circularon sin explicación. Algunos hombres llegaron temprano, otros pidieron conocer el motivo. Nadie recibió respuesta. El cardenal Valdés entró cuando faltaban 5 minutos. Llevaba el rostro pálido y una birreta roja entre las manos. La dejó sobre la mesa. Padre Leo llegó a las 8 en punto. Detrás de él entraron Lucía, Elena y el padre Esteban. Cuando el cardenal vio a Elena, comprendió que ya no habría forma de esconderse detrás de los años. Padre Leo cerró la puerta. Colocó la carta de Gabriel en el centro de la mesa. Después dejó la segunda carpeta a su lado. La sala quedó completamente inmóvil. Nadie sabía quién debía hablar primero. Padre Leo permaneció de pie. Miró uno por uno a los hombres reunidos. Después tomó las 7 líneas escritas por el sacerdote muerto. La primera vez que esta verdad entró en una habitación como esta, dijo: «Ustedes decidieron que el joven que la llevaba era el problema». Desdobló la hoja. «Esta noche vamos a descubrir si algo ha cambiado». Y comenzó a leer. Padre Leo sostuvo la hoja con ambas manos. Nadie miraba la carpeta. Nadie miraba la puerta. Todos miraban las 7 líneas que durante años habían esperado llegar a aquella mesa. La voz de Padre Leo fue tranquila. «Yo sabía que Gabriel decía la verdad». El cardenal Valdés bajó la cabeza. Padre Leo continuó: «Vi los documentos, escuché las amenazas, comprendí que una persona inocente estaba siendo obligada a elegir entre su conciencia y la seguridad de su familia». El padre Esteban cerró los ojos. Pude intervenir. La voz de Padre Leo se hizo más lenta. No lo hice. Nadie se movió. Dije que necesitábamos tiempo. Dije que debíamos evitar un daño mayor. Dije que la prudencia exigía silencio. Padre Leo levantó la vista de la hoja. Pero no era prudencia. La última línea estaba escrita con una presión tan fuerte que la tinta había atravesado parcialmente el papel. Era miedo vestido con palabras religiosas. Cuando terminó, no dobló la carta. La dejó abierta en el centro de la mesa. El silencio que siguió no parecía vacío. Estaba lleno de decisiones antiguas, de conversaciones detenidas, de nombres borrados, de personas que habían rezado durante años sin comprender por qué quienes hablaban de misericordia no podían reconocer el dolor que habían causado. El cardenal Valdés fue el primero en hablar. «Yo no puedo cambiar lo que ocurrió». Su voz apenas se escuchaba. Elena lo miró. «No», respondió, «pero durante 32 años sí pudo cambiar lo que decía sobre mi hijo». El cardenal levantó la cabeza. Elena no gritaba, no lloraba. Sostenía la camisa blanca de Gabriel sobre sus rodillas. «Dijeron que no tenía vocación. Dijeron que era inestable. Dijeron que había abandonado a Dios». La mujer apretó la tela. «Mi hijo pasó toda su vida preguntándose si alguien recordaría que había intentado hacer lo correcto». Valdés abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Lucía se inclinó hacia adelante. «Gabriel regresó por mí», dijo, «y ninguno de ustedes tuvo el valor de decírselo». El cardenal cerró los ojos. Por primera vez desde que había entrado en la sala, dejó de defender las decisiones del pasado. «Tuve miedo», murmuró. Elena lo observó durante varios segundos. «Mi hijo también».
Valdés comenzó a llorar. No sabía cómo detener todo aquello sin destruir las obras que dependían de la fundación. Padre Leo caminó lentamente alrededor de la mesa. Ese fue el argumento que utilizaron siempre. Se detuvo detrás de la silla del cardenal. Que la verdad destruiría las escuelas. Continuó avanzando. Que la verdad cerraría los comedores. Se colocó junto a la fotografía de Gabriel. Que la verdad alejaría a los fieles. Después miró a todos los presentes, pero nunca dijeron en voz alta lo que realmente estaban protegiendo. Uno de los funcionarios levantó la mirada. ¿Y qué cree que protegíamos? Padre Leo señaló la carpeta. La posibilidad de seguir llamándose hombres buenos sin tener que reparar el mal que ya conocían. La frase cayó sobre la sala. Un sacerdote anciano se llevó una mano al rostro. Otro hombre apartó la silla de la mesa. Padre Leo no se detuvo. No todo silencio es oración. Su voz ya no era baja. Tampoco era un grito. Era la voz de alguien que había decidido no permitir que las palabras religiosas siguieran ocultando una elección moral. A veces, el silencio es miedo vestido de prudencia. El cardenal Valdés dejó caer las manos sobre la mesa. Padre Leo miró a Elena, después a Lucía, después al padre Esteban, y pronunció la frase que ninguno de los presentes olvidaría. La Iglesia no pierde autoridad cuando reconoce una herida. La pierde cuando obliga al herido a sangrar en silencio para protegerla. Nadie respondió. Uno de los responsables de los archivos bajó la cabeza. La hermana Clara comenzó a llorar. Julián, sentado cerca de la puerta, se cubrió el rostro con ambas manos. El cardenal Valdés se puso de pie. Por un instante, algunos pensaron que volvería a abandonar la sala. Pero esta vez no caminó hacia la salida. Se acercó a Elena. No intentó tocarla. No pidió que lo perdonara. No utilizó palabras solemnes. Su hijo dijo la verdad, pronunció. Elena cerró los ojos. Había esperado 32 años para escuchar aquella frase. No sonrió. No se derrumbó. Solo bajó la cabeza sobre la camisa blanca y dejó escapar un sonido pequeño, como si una parte de su dolor finalmente hubiera recibido permiso para descansar. Valdés continuó. Yo ayudé a silenciarlo. Permití que su nombre fuera destruido. Y cuando tuve autoridad para corregirlo, elegí proteger mi historia. Se volvió hacia Padre Leo. Presentaré mi renuncia. Padre Leo permaneció inmóvil. Su renuncia no devolverá la casa a Teresa. No. No devolverá la vocación de Gabriel. No. Entonces no convierta la renuncia en una forma elegante de escapar. El cardenal levantó la mirada. Padre Leo señaló la carpeta. Primero hablará con cada familia que acepte recibirlo. Después entregará todos los nombres, todas las cuentas y cada documento que todavía conserve. Pedirá perdón sin exigir que nadie lo perdone. Valdés asintió. Padre Leo se dirigió a los demás. La investigación comenzaría aquella misma noche. Los archivos serían entregados a una comisión independiente. Las familias serían informadas antes de cualquier comunicado. Las propiedades recuperables serían devueltas. Y los responsables vivos perderían temporalmente toda autoridad mientras se examinaban sus actos. Uno de los hombres preguntó qué ocurriría si la historia llegaba a la prensa. Padre Leo lo miró. Por primera vez, nuestra principal preocupación no será lo que digan de nosotros. Señaló a Elena. Será lo que nosotros podamos decirles a ellos sin volver a mentir. Después tomó la fotografía de Gabriel y la colocó sobre la carpeta. La reunión había comenzado con una lista de daños. Terminaba con un nombre recuperado. Gabriel ya no sería recordado como el seminarista que perdió la fe. Sería recordado como el joven que dijo la verdad cuando los hombres con autoridad todavía no eran capaces de soportarla.
Pero mientras algunos creían que lo más difícil ya había ocurrido, Padre Leo sabía que aquella frase no terminaría dentro de la sala. Al amanecer, comenzaría a atravesar oficinas, parroquias, hospitales y hogares. Y cuando los heridos la escucharan, muchos harían una pregunta que la Iglesia ya no podría archivar. Si reconocieron a Gabriel, ¿también estarán dispuestos a escucharnos a nosotros? La noticia no salió de la sala como un anuncio. Salió como salen las verdades que han permanecido demasiado tiempo encerradas. Primero fue un susurro en un pasillo, después una llamada breve entre dos oficinas, luego una frase repetida por alguien que no conocía todos los detalles, pero había comprendido lo esencial. La Iglesia pierde autoridad cuando obliga al herido a sangrar en silencio. Antes del mediodía, varios sacerdotes ya habían escuchado aquellas palabras. Algunos preguntaban quién las había pronunciado. Otros preguntaban por qué nadie las había dicho antes. La comisión independiente fue constituida sin ceremonia. No hubo fotografías ni discursos. Los primeros documentos fueron trasladados bajo supervisión y cada caja quedó registrada. Padre Leo ordenó que ninguna familia conociera el caso a través de la prensa. La Iglesia había hablado sobre ellas durante décadas sin escucharlas. Esta vez debían recibir la verdad antes que los titulares. La hermana Clara comenzó a localizar a los descendientes de las personas que aparecían en la carpeta. Algunas familias aceptaron reunirse, otras se negaron. Una mujer respondió que su madre había muerto esperando una explicación y que ya no deseaba escuchar ninguna. Un hombre pidió que jamás volvieran a llamarlo. Una anciana preguntó si podrían devolverle la casa donde había nacido. Nadie se atrevió a prometerle algo que todavía no sabía si era posible. En las oficinas discutían procedimientos. En los hogares, las personas recordaban rostros. Teresa dejó de ser una firma dentro de una escritura antigua. Volvió a ser la mujer que había entregado su vivienda para crear un refugio y terminó muriendo en una habitación alquilada. Gabriel dejó de ser el seminarista inestable descrito en informes internos. Volvió a ser un joven que había reunido pruebas porque creyó que la Iglesia debía ser capaz de corregirse. Lucía dejó de ser una contadora desaparecida. Volvió a tener voz. Durante su primera declaración formal, pidió que nadie la llamara heroína. No fui valiente, dijo. Tuve miedo durante toda mi vida. El investigador le preguntó por qué había conservado los documentos. Lucía sostuvo el rosario entre las manos. Porque tener miedo no significa que uno haya dejado de saber cuál es la verdad. Aquella frase también comenzó a circular. Varios sacerdotes jóvenes la repitieron durante encuentros pastorales. Una religiosa la escribió en una hoja y la colocó en la puerta de un comedor para mujeres abandonadas. En una parroquia distante, un sacerdote retiró de su homilía una explicación complicada y dijo simplemente: hay personas que no regresan a la iglesia porque dejaron de amar a Dios. Hay personas que no regresan porque nosotros convertimos la puerta en una herida. Después de la misa, 3 personas esperaron para hablar con él. Una llevaba 20 años en silencio. Otra había preparado una carta que nunca se atrevió a enviar. La tercera solo quería preguntar si esta vez alguien la escucharía hasta el final. No todas las reacciones fueron de apoyo. Algunos funcionarios consideraban que Padre Leo había actuado con demasiada rapidez. Temían que la publicación de los archivos dañara proyectos que nada tenían que ver con la antigua fundación. Un grupo de clérigos afirmó que remover el pasado podía dividir a los fieles y ofrecer argumentos a quienes deseaban atacar a la Iglesia. Otros acusaron a los medios de exagerar antes incluso de que apareciera la primera noticia. Padre Leo escuchó todos los argumentos, pero cada vez que alguien pronunciaba la palabra escándalo, hacía la misma pregunta. ¿Se refiere al escándalo de que se conozca o al escándalo de que haya ocurrido?
Pocos podían responder sin bajar la mirada. El cardenal Valdés abandonó temporalmente sus funciones. No emitió un comunicado preparado por abogados. Pidió que se publicara una declaración breve donde reconocía haber participado en el silenciamiento de Gabriel y aceptaba colaborar con la investigación. Algunos lo llamaron gesto de valentía. Elena rechazó esa interpretación. La valentía habría sido hablar cuando mi hijo todavía estaba vivo. No dijo aquellas palabras con odio. Las dijo para impedir que una confesión tardía borrara el precio pagado por quienes nunca recibieron una segunda oportunidad. Valdés comenzó a reunirse con las familias que aceptaron verlo. La primera lo dejó esperando fuera de la casa. La segunda escuchó su disculpa y cerró la puerta sin responder. La tercera le entregó una fotografía de un hombre muerto y le pidió que aprendiera su nombre antes de volver a hablar de perdón. Por primera vez, el cardenal no podía controlar la duración de una conversación ni decidir cuándo una herida debía considerarse cerrada. Padre Leo no celebró ninguna victoria. Mientras otros analizaban las consecuencias institucionales, él regresó a la pequeña capilla donde había abierto la primera carta. Colocó sobre la mesa la fotografía de Gabriel, la de Teresa y una copia de la declaración de Lucía. Después se arrodilló. No pidió que la crisis terminara pronto. Pidió que nadie utilizara nuevamente el deseo de paz para impedir la justicia. Afuera, las llamadas continuaban llegando. Personas de distintas ciudades comenzaban a contar historias parecidas. No todas podían verificarse. No todas pertenecían a la misma red. Pero todas revelaban una necesidad que durante años había sido confundida con rebeldía. La necesidad de ser escuchadas sin que la primera respuesta fuera proteger a la institución. Aquella noche, Elena recibió una llamada. Era un antiguo compañero de seminario de Gabriel. Había conservado una fotografía tomada pocos días antes de que el joven abandonara la formación. En la imagen, Gabriel aparecía frente a la iglesia de Santa Lucía, sosteniendo una carpeta contra el pecho. No sonreía, pero tampoco parecía derrotado. En el reverso había escrito una frase. Elena la leyó varias veces antes de llamar a Padre Leo. «No sé si alguien me creerá», decía, «pero la verdad no deja de ser verdad cuando todos deciden apartar la mirada». Padre Leo pidió que aquella frase acompañara oficialmente el nombre restaurado de Gabriel. No como un eslogan, como una advertencia, porque la investigación apenas había comenzado. Y mientras las primeras familias recuperaban el derecho a contar lo ocurrido, una nueva pregunta recorría toda la iglesia. No si podía sobrevivir a la verdad, sino cuánto de sí misma había perdido durante los años en que se negó a escucharla. Aquella noche, cuando el edificio quedó en silencio, Padre Leo volvió solo a la capilla. No llevaba la carpeta, no llevaba informes, solo llevaba la carta de Elena. La colocó sobre el mismo lugar donde la había abierto días antes. Junto a ella dejó la fotografía de Gabriel frente a Santa Lucía. Durante mucho tiempo no dijo nada. Afuera, algunos discutían reformas, responsabilidades y consecuencias. Dentro de aquella capilla, Padre Leo pensaba en un joven de 19 años que había entrado en una habitación con la verdad entre las manos y había salido creyendo que estaba solo. 32 años después, su nombre finalmente había sido pronunciado sin vergüenza. Pero Padre Leo sabía que reconocer a Gabriel no bastaba. La verdadera reparación comenzaría cuando ninguna otra persona tuviera que morir esperando que alguien la creyera. Tomó la carta de Elena y volvió a leer la frase que había iniciado todo. Mi hijo murió esperando que alguien reconociera que no estaba equivocado. Esta vez, aquellas palabras ya no parecían una acusación. Parecían una oración que por fin había sido escuchada. Padre Leo inclinó la cabeza y comprendió que la verdad no siempre llega para destruir.
A veces llega para devolver un nombre, para abrir una puerta, para recordar a la Iglesia que su misión no es protegerse del dolor, sino acercarse a quien lo lleva, porque una fe que teme mirar las heridas termina adorando su propia imagen, pero una fe capaz de reconocerlas todavía puede convertirse en refugio. Si esta historia tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios. La verdad también sana. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordar que ninguna herida deja de importar solo porque otros hayan decidido callar. La carta seguía sobre el altar, pero Gabriel ya no estaba esperando una respuesta. Por fin, alguien había escuchado.